desatan candados para impulsar las reformas pendientes en la Asamblea Nacional del PRI. Mientras que en el Vaticano se preparan para elegir al sucesor de Benedicto XVI. Y la violencia contra las mujeres en el país continúa. La impunidad también. Hoy, en Todo Personal. Hoy se definirá en poco más de una hora, hora y media, entre las 10:30 y las 11 de la noche, la situación judicial de Elba Ester Gordillo para definir si continuará o no su proceso tras las rejas. La verdad, no será sencillo comprobar algunos de los delitos de los que se le acusa, sobre todo los relacionados con delincuencia organizada y lavado de dinero de procedencia ilícita. El caso, sin duda, llevará mucho tiempo, pero políticamente la historia parece estar ya decidida. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, qué gusto saludarte. Y la PGR tendrá que acreditar plenamente todos los movimientos que se han realizado y que le permiten sustentar su denuncia. Por lo pronto llamó la atención que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tenían que ratificar sus declaraciones no hayan participado en las audiencias preliminares, por lo que fueron multados ya por el juez. El plazo para duplicar el tiempo de 72 a 144 horas fue solicitado por Elba Ester Gordillo, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde que fue presentada ante la rejilla de prácticas en el Reclusorio Oriente, el pasado 27 de febrero. Desde ese momento, comenzaron los movimientos de sus abogados. El miércoles pasado se determinó que el juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Alejandro Castillo Bertis, tendría hasta 10 minutos antes de las 11 de la noche para definir la situación jurídica de la maestra. Para los coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, el lapso para definir su situación legal serían 2 minutos antes de la medianoche de hoy. Y para Nora Guadalupe Ugarte, se verá mañana. De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, Elba Ester Gordillo y el resto de los acusados son señalados por la PGR como responsables de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia contra Gordillo se basó en el análisis de al menos 2 cuentas pertenecientes al CENTE y en las que se descubrió un desvío por 2.600 millones de pesos, los cuales fueron utilizados en tiendas departamentales de lujo, galerías de arte, viajes privados en aviones y cirugías estéticas. El juez Castillo Bertis estudió las pruebas periciales de los 6 anexos presentados por la PGR y la Secretaría de Hacienda entre el jueves y el domingo. También analizó el dictamen pericial en materia contable presentado por los abogados defensores de la maestra durante la diligencia de ayer. Dicho dictamen fue realizado por peritos contratados por la defensa de Elba Ester Gordillo, donde pretenden comprobar que los recursos por los que son acusados tuvieron un origen y uso lícito. Tanto el sábado como el domingo, las audiencias fueron aplazadas porque los funcionarios de la Secretaría de Hacienda no se presentaron. Ayer Elba Ester Gordillo volvió al Reclusorio Oriente para la audiencia ante el juez sexto penal federal. Llegó a bordo de una ambulancia del sistema penitenciario y fue recibida por la encargada de los penales del DF, Mayela Almonte, con quien caminó tomada del brazo hacia el túnel que comunica a los juzgados. La lideresa sindical esperaba ver a quienes la investigaron por parte de Hacienda, pero no sucedió porque no se presentaron al desahogo de pruebas, por lo que la audiencia fue postergada de nuevo y la dependencia federal fue multada con 20 salarios mínimos, es decir, 1.295 pesos. El abogado de la maestra Gordillo, José Rigoberto González, argumentó que Hacienda incurrió en irregularidades en el dictamen contable.
Incluso señaló que las personas que lo elaboraron no estaban debidamente certificados ante la ley. Dijo que se solicitó como parte de la defensa la comparecencia de los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera que realizaron las investigaciones contra la exlideresa sindical, así como los representantes legales de las empresas involucradas en las investigaciones, TTS de México, Gremio Inmobiliario El Previsor y la empresa aérea Avemex. El abogado González señaló que lo que se buscó en las comparecencias de los funcionarios fue echar abajo la validez de las pruebas periciales realizadas por la PGR y Hacienda. Según el abogado, la ausencia de las otras partes afecta el proceso de defensa del Baester Gordillo. Ese dictamen en sí únicamente está basado en las violaciones que hay al artículo 100 de las instituciones de crédito. Falta de fundamentación que los que certificaron esos documentos no aparece ahí su autorización como lo señala la ley, ni tampoco aparece el cargo con que hicieron esa certificación. El dinero es lícito, ustedes mencionan, ¿verdad, abogado? El dinero es lícito. Después de que los funcionarios de Hacienda no acudieron a la audiencia, regresaron al exdirigente magisterial al reclusorio femenil de Tepepan a esperar la decisión del juez, mientras sus abogados presentaron más alegatos. Por su parte, la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Oaxaca, anunciaron el inicio de un paro de 48 horas para exigir que las cuotas decomisadas a la lideresa sindical sean regresadas a los maestros, así como movilizaciones regionales del 18 al 21 de marzo. Y no solo en Oaxaca, también en Tabasco aparecieron espectaculares contra el Baester Gordillo y otros líderes como el de la sección 29 del CENTE, Guadalupe Arias, a quien acusan de desvío de recursos. Mire usted, será ahí cerca de las 22:50, 22:55, cuando se estima que se dé el fallo, este primer fallo, que es muy sencillo, es establecer si continúa o no el proceso contra el Baester Gordillo y de acuerdo a los delitos que se establezcan, si es que se establecen, si lo continuará en el reclusorio, si lo continuará detenida o en libertad, incluso en libertad provisional. Pero el punto fundamental es que aquí hay todo un debate, un intenso debate político. Lo que usted veía, por ejemplo, de la sección 22, la sección de las secciones de la coordinadora de parte del Distrito Federal, sobre todo Oaxaca, Michoacán, Guerrero, parte de Chiapas, es un conflicto que tendrán que resolver las fuerzas del gobierno de la República más temprano o más tarde. Esa es una oposición dentro del CENTE que evidentemente tiene objetivos políticos que van mucho más allá que el solo tema de la detención o no del Baester Gordillo. Por lo tanto, en esto hay que definir con mucha claridad los temas que son parte del debate judicial. Hoy tendremos en un par de horas más una definición, y lo que son parte del tema político, Viviana. A ver, Jorge, veíamos ahorita a los dirigentes de la sección 22 en Oaxaca exigiendo que se les regresaran las cuotas que se habían aportado al sindicato. Pero a ver, no comprendo, según y yo, esas cuotas, la sección 22 aporta cuotas, pero se quedan directamente en la sección 22, no iban a dar al sindicato federal, ¿no es así? Sí, la sección 22, como la sección 9, creo que es la de Michoacán, no aporta recursos al sindicato federal, pero ese es un tema, por eso decíamos, ese es un tema netamente político, está el tema sindical, está el tema judicial. De lo judicial, hoy vamos a tener una prueba, yo veo muy difícil, la verdad muy difícil, que vaya a quedar en libertad el Baester Gordillo, independientemente de los argumentos. Políticamente me imagino que es una detención que tiene que estar bastante, pero bastante amarrada ya por las autoridades. Mientras tanto, no muy lejos de la torre médica y de Tepepan, donde está internada el Baester Gordillo, en la delegación Tlalpan crecen los puntos, los lugares de alta peligrosidad para las mujeres. Tlalpan se ha convertido en un foco rojo para las mujeres. Las colonias Huipulco, Vergel de Coapa, Residencial Villa Coapa y San Bartolo el Chico Coapa son las más peligrosas. Encabezan una lista de 25 puntos de alto riesgo. El 28 de febrero la delegación Tlalpan no solo presentó su músculo policíaco para combatir la delincuencia, sino que también elaboró un atlas de incidencia en el rubro de equidad y género. Ahí se daba a conocer que el robo en vía pública es el delito más frecuente y que ocurren principalmente en colonias como La Joya Caminero, San Fernando Insurgentes, Huipulco, Huipulco Acoxpa,
Miramontes Acoxpa y Miramontes Calzada del Hueso. De acuerdo con el Atlas de Riesgo, del 1 de octubre de 2012 al 31 de enero de 2013, se registraron 361 delitos de robo en vía pública, donde las principales víctimas fueron las mujeres. El análisis está basado en las denuncias realizadas ante el Ministerio Público y las quejas recogidas por autoridades de la demarcación. El cuerpo policíaco para la prevención de este delito está integrado mayoritariamente por féminas. Ellas serán las encargadas de patrullar en 6 zonas de mayor riesgo para las féminas bajo el operativo llamado Tlalpan, un camino seguro. En octubre de 2011 se dio a conocer que en la periferia de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre el 25 y 30% de su población se ha visto afectada. Desde esa vez se dijo que en la colonia Pedregal de Santo Domingo, enfrente del paradero del Metro Universidad, era un foco rojo para las autoridades capitalinas. Pero en el resto del país la violencia contra las mujeres continúa y en muchas ocasiones la impunidad también. Cuando la autoridad, en lugar de resguardar a la sociedad, abusa de su poder, las víctimas se preguntan ¿a quién acudir? La madrugada del pasado 16 de febrero en Playa del Carmen, una pareja de turistas fue agredida por elementos de la policía municipal en el callejón ubicado entre la discoteca Cocomaya y Blue Parrot, Jicotencal. La mujer, de origen italiano, iba acompañada de un amigo quien festejaba su cumpleaños y declaró que al caminar por las calles sintieron ganas de orinar y al no haber baños públicos cerca se metieron en ese callejón. Entonces fueron descubiertos por 3 policías, quienes, para no detenerlos, les exigieron 3,000 pesos. Como no llevaban dinero, los policías sometieron al acompañante. Con tono de burla, les dijeron que se cobrarían con cuerpo matic y violaron a la joven, quien estuvo 10 días internada en el hospital. Solo 2 de los policías fueron detenidos y encarcelados. Se trata de Antonio Guzmán Gómez y José Manuel Enríquez Hernández, agentes de la Policía Turística de Playa del Carmen. Sin embargo, el comandante de la corporación, Ramón Balainas Jicotencatl, y presunto responsable de la violación, se dio a la fuga. El procurador de Quintana Roo, Gaspar García Torres, informó que no tienen rastros de él, por lo que pidió la colaboración de otros estados de la República. Aseguró que ante un abuso de autoridad como el ocurrido, se requiere de una depuración de los cuerpos policíacos en la entidad. Otro caso más que sigue impune, pero ahora en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, es el de una menor de edad que fue violada por otro elemento policial. Un agente más mató a su novio al intentar defenderla. El pasado viernes, la pareja de menores de edad se encontraban en un parque dentro de una camioneta cuando fueron sorprendidos por 3 agentes que les solicitaron bajar del vehículo. Después, les indicaron que los iban a sancionar por faltas a la moral. Al joven le quitaron el dinero y uno de los policías tomó al adolescente, la llevó al interior del parque y abusó sexualmente de ella. Y le quitaron su dinero, lo explicaron y le quitaron su dinero, que era una cantidad de 400 a 500 pesos. Se lleva, este sujeto se interna a la muchachita para el interior del deportivo y hace el ultraje con ella. Al presentar la denuncia, la joven reconoció a uno de los oficiales como su agresor y se lo comentó a su madre, quien pidió ayuda a los vecinos y familiares para lograr detener a los patrulleros. En tanto, su novio intentó bajar al conductor de la unidad con quien forcejeó. El policía sacó su arma y disparó en 2 ocasiones, hiriendo al joven en el pecho. Minutos después, falleció. Que ante mis propios ojos le quitaron la vida a mi niño. Que en mi ignorancia yo no sabía ni nunca había visto una detonación de pistola. Y que yo solamente vi el fuego que resplandeció del interior de la camioneta hacia mi hijo. Los policías, ahora prófugos de la justicia, abandonaron la patrulla calles más adelante y fueron identificados como Pedro Luis Becerril Ríos, Andrés Alan Hernández y Francisco Gutiérrez Arechiga. Según las fichas obtenidas, Pedro Luis Becerril Ríos, quien violó a la menor de 15 años, ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública de Chimalhuacán el 28 de abril de 2009. Durante casi 4 años en la corporación, fue arrestado 5 veces, 4 por faltas injustificadas y una más por no acatar órdenes superiores.
En contraste, Andrés Alan Hernández Gutiérrez, de 23 años, quien mató al novio de la joven, así como Francisco Jiménez Arechiga, de 24, llevaban solo 42 horas de servicio cuando cometieron los delitos. Estaban en su segundo turno y ya publicaban en redes sociales fotos donde posaban con sus armas. La víctima y sobreviviente declaró que después de la violación, otro de los uniformados le reclamó a su agresor, refiriéndose que no era la primera vez que lo hacía. El presidente municipal Telésforo García Carreón aseguró que es el primer caso de su conocimiento y que se trabaja para dar con los presuntos agresores. La familia del joven asesinado boletinó en varias calles del municipio una carta dirigida a la justicia, en donde preguntan: ¿a quién acudimos? ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? Otro caso sucedió en octubre de 2012, con la violación tumultuaria de una turista procedente del Distrito Federal en el puerto de Acapulco. Después de que fueran arrestados 2 presuntos violadores, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero les quitó el arraigo por falta de pruebas. Mientras, la joven sigue sin que se le haga justicia. Demasiada impunidad. Insistimos con un dato que hemos repetido una y otra vez, y en estos casos ese dato es aún más cruel. El 98% de los delitos que se denuncian en nuestro país quedan impunes. Mientras ese porcentaje no cambie, y no cambie para bien, todo lo demás que se haga va a ser inútil. Vamos a otro tema. Ahora sí, el PRI regresó a Los Pinos, o Los Pinos al PRI, como usted lo quiera tomar. En la Asamblea Nacional de este fin de semana se desataron todos los candados que lo ataban en sus procesos internos al PRI, y también los candados que impedían realizar las grandes reformas que sus propios gobiernos estaban imponiendo. El ambiente festivo del tricolor se vivió de principio a fin en su 21ª Asamblea Nacional el fin de semana. Enrique Peña Nieto llegó al centro de convenciones Banamex, donde lo esperaban miles de priistas. 4.148 delegados lo esperaban con una votación unánime en el Gran Salón. Tardó 45 minutos en llegar al templete. La última vez que un presidente encabezó dicha asamblea fue en 1996 con Ernesto Zedillo, quien poco antes de que tuviera lugar comenzó a hablar de una sana distancia que mantendría su gobierno con el partido. En esa asamblea se colocaron por primera vez los candados que impedían que el PRI tuviera candidatos que no hubieran tenido un puesto de elección popular. Era una forma de descalificar a Zedillo y a sus principales operadores, como Guillermo Ortiz Martínez, en esos años secretario de Hacienda. Al aprobar en plena crisis financiera de 1995 un aumento al IVA, cualquier cambio al impuesto se convirtió en tema tabú para el priismo. Después vino la derrota del PRI en el 2000 y la asamblea se realizó desde entonces sin el primer priista de la nación. Hoy, 17 años después, el presidente regresa y enumera los cambios aprobados en la 21 Asamblea Nacional. Se eliminó el requisito de tener un cargo de elección popular para ser candidato. Se añadió que para cargos de elección popular podrán aspirar quienes más allá de la militancia cuenten con la capacidad de servirle al país. A ello se suma el crear una unidad de transparencia para que el mismo partido se someta al escrutinio público. El presidente celebró que el tricolor haya asumido una posición pragmática y sin dogmas para transformar a México. Mi responsabilidad es lograr que México despliegue todo su potencial. No hay intereses intocables. El único interés que protegeré es el interés nacional. Tomaré las decisiones que exige la transformación del país. El éxito del PRI depende del éxito de México. También llamó a sus correligionarios a demostrar con actitud y con voz que son una nueva generación de priistas. El nombre de Elbester Gordillo, lideresa vitalicia del magisterio, no se mencionó, aunque muchos simpatizantes le gritaban que no le temblara la mano. Por su parte, el presidente hizo hincapié durante su discurso en el deber que tiene de hacer cumplir la ley. La Asamblea Nacional del PRI, que concluyó ayer, será recordada como el regreso de la cohesión entre el partido y su gobierno.
No hay secretos. El presidente Peña Nieto se convierte en el presidente de la Comisión Política Permanente, esa que reúne a los hombres y mujeres de mayor peso en el partido y que dictará línea en el tricolor. Los cambios realizados a los documentos básicos del PRI eran imprescindibles para colocar al tricolor en la modernidad. Enrique Peña Nieto es un presidente que siente que ha vuelto a concretar el poder y lo hace en la lógica de que no se comparte y sobre el que hay que tener control. Su administración ha logrado en 100 días dar una verdadera vuelta de tuerca a la forma de ejercer el poder. Una forma de actuar del presidente y de su equipo que ha desconcertado incluso a sus opositores. Y en otro tema, ayer presentamos el libro La batalla por México de Enrique Camarena al Chapo Guzmán en el Palacio de Minería de Jorge Fernández Menéndez. Así estuvieron las cosas. Desde 2006, en México han muerto 47.500 personas a consecuencia de la violencia contra el narcotráfico, según las más recientes cifras de la PGR. La batalla contra el crimen organizado no solo representa un desafío para las autoridades, sino también para la sociedad. Si bien es cierto que se requieren instituciones fuertes y una estrategia efectiva para hacer frente a este problema, a final de cuentas, son los ciudadanos quienes deben recuperar la visión y tomar las decisiones que los lleven a construir una sociedad distinta. Así lo interpretó el periodista Jorge Fernández Menéndez al presentar la culminación de una investigación que ha realizado en los últimos 30 años y que recoge en su más reciente libro La batalla por México de Enrique Camarena al Chapo Guzmán, de la editorial Taurus. Las tesis fundamentales del libro, por eso también es un poco, se cuenta esta historia, es que todo esto ya estaba, no nos engañemos, la violencia ya estaba, claro, en otro nivel, en otro grado, con otras formas, pero la violencia ya estaba, el desafío ya estaba, y no lo quisimos ver, lo quisimos ignorar durante una enorme cantidad de años. El libro se acompaña de un documental y en ambos el autor va más al fondo de los problemas cotidianos que vive nuestra sociedad, como lo destacó la periodista Viviana Belsazo. Este libro de La batalla por México se da precisamente de compilar esta información por más de 30 años, ver qué está pasando, qué fue, como dice y como comienza el documental, que dice: estamos en un México que no quisimos ver. Nos da esta información para que podamos ver el México que tendremos a futuro. En el evento también estuvo presente el maestro Raúl Quintanilla, quien destacó la labor de investigación que recoge el libro e invitó a la sociedad a no ser solo espectadores de la violencia. Este libro es una crónica detallada de una herida que no ha cicatrizado en este país, de una herida que sigue abierta y que sobre todo a mí me da mucho miedo pensar ¿qué cuentas vamos a entregarle a un mexicano que nazca dentro de 15 años? ¿Qué vamos a entregar a las próximas 2 generaciones si no, como sociedad civil, somos más participativos y no dejamos esto exclusivamente como que nos lo tienen que solucionar el problema? La obra es un recordatorio latente para que el lector no se olvide de cómo inició la violencia y de esta forma la sociedad también coadyuve para que las próximas generaciones no vivan en un ambiente de alarma. La presentación de La batalla por México se realizó durante la 34ª edición de la Feria del Libro en el Palacio de Minería, donde cientos de lectores compartieron opiniones con los periodistas. Si el ejemplar lo alcanzara a leer la mayor cantidad de población del país, tendríamos un conocimiento más importante de lo que es la realidad que está viviendo en materia de seguridad en nuestro país. Una feria que ha pretendido promover la lectura, como lo explicó la directora del Círculo Editorial Azteca, Sofía López. Mira, Círculo Editorial Azteca lo que busca es promover la literatura en nuestras pantallas, en Proyecto 40, en Azteca 13, 7, en todo lo que esté a nuestras manos para promover un mejor México. La batalla por México de Enrique Camarena al Chapo Guzmán, un análisis de los últimos 25 años del narcotráfico en nuestro país. Bueno, ahí estuvo la presentación del libro. Gracias, Viviana, por participar en él. Gracias a nuestro queridísimo amigo Raúl Quintanilla. Gracias a todos los amigos que estuvieron ayer en la noche ahí en el Palacio de Minería. Y donde comenzó ahora sí el proceso de sucesión ha sido en el Vaticano. En Roma, el proceso electoral más antiguo del mundo está tomando forma. Los cardenales se reunieron este lunes en la llamada Congregación General de Cardenales. Es un precónclave, que en otros términos se conoce como cabildeo. En estas reuniones se empieza a analizar el perfil de los papables. Se harán 1 o 2 veces al día, hasta que lleguen a Roma la totalidad de los cardenales electores. Una reunión que estuvo marcada por la anécdota.
En ella se infiltró un falso obispo. Se trató de Ralph Napierski, un hacker australiano que falsificó su nombre episcopal. Fue detectado porque la sotana era más corta de lo habitual. La cadena de su crucifijo también era distinta y su faja episcopal resultó ser una bufanda. A pesar de todo, el intruso consiguió permanecer varios minutos junto a los purpurados en la plazoleta que se encuentra delante del aula Pablo VI, donde esperaban para entrar a la primera congregación general previa al inicio del cónclave. Más allá de la anécdota, la capital italiana lució este lunes con mayor movimiento de lo habitual. Tanta celeridad se debe a que las autoridades católicas desean que haya sucesor antes de que comience la Semana Santa, lo que significa que para el Domingo de Ramos, 24 de marzo, ya debería de haber papa en funciones. Pero el modo en que se den estas pláticas preliminares será definitivo para fijar el perfil del posible sucesor. Arrojan pistas o dan a conocer veladamente su postura. Se impulsa así la diplomacia de pasillo. Algunos señalan, por ejemplo, que el Papa podrá no ser europeo. Otros revelan que en realidad lo que se impondrá es el peso de la tradición devolviendo el trono de Pedro a un prelado italiano. Y hay quien, como Peter Turkson, originario de Ghana, son objeto de una extraña campaña publicitaria en la que su imagen aparece en pósters por calles del Vaticano. Nombres como Angelo Scola de Italia, Leonardo Sandri de Argentina, Odilo Scherer de Brasil o Mark Ouellet de Canadá empiezan a ser mencionados. El miércoles llegarán los últimos 4 cardenales electores y es posible que sea entonces cuando se dé a conocer el inicio oficial del cónclave. De cualquier manera, el proceso de sucesión ya está en marcha. Esta tarde también pudo haber sido definitiva por una razón. El arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Rodríguez, y los cardenales Julián Herranz, Jafes Tomko y Salvatore de Giorgi comparecerán ante sus pares. Se trata de la comisión especial designada por Benedicto XVI para estudiar los resultados de los informes de Batilix. Se ha especulado mucho alrededor de dicho reporte, pero el documento contendría los nombres de los protagonistas del más reciente escándalo del Vaticano. Una forma, quizá, de alejarlos de la silla de Pedro. Bueno, habrá a ver qué sucede en la sucesión en el Vaticano. Un saludo a nuestros amigos que nos ven en Celaya, en Guanajuato, a través del canal 12.2. Ya nos vamos, Viana. Ya nos vamos, Jorge, y no se pierda la entrega de los premios Tarántula 40 al lo peor del espectáculo. Lo dan Horacio Villalobos y su equipo de colaboradores. Los entregan el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche. Que descansen, que la pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Viviana. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias. Que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño.